Ya mis compañeros y compañeras han dado algunas pinceladas sobre lo que es Turia. Sobre todo los que sois de aquí de Valencia, ya bueno, en alguna presentación ya hemos trabajado, ya os hemos explicado un poco cómo funciona. Básicamente es una base de datos que trabaja con el archivo de mediciones, con el BC3. Para los que estáis en el sector de la arquitectura de la construcción, sabéis que es un archivo de mediciones. Y bueno, el Turia ha estado compuesta, lleva como varios años de trabajo en el que se han ido seleccionando distintas fuentes de estos indicadores medioambientales. Una de esas fuentes, yo entiendo que como la más importante, o no más importante, sino a lo mejor el grueso de esas fuentes son declaraciones ambientales del producto, coexistiendo distintas versiones, la A1 o la 2, con las dificultades que esto supone. Además, hay otras fuentes, como bases de datos específicas, como Coinbase, Gavi, OpenLCA, fuentes específicas de universidades, papers, etcétera. Pero la máxima de Turia siempre ha sido facilitarle el trabajo a los profesionales que tenían que hacer un análisis ciclo de vida, no añadiendo un procedimiento más, sino tratar de aprovechar la documentación que ya se prepara para el proyecto ejecutivo, el proyecto de ejecución, montando un castillo de naipes con esta documentación. Por ejemplo, con el BC3, que se usa ya para redactar, para preparar el documento de mediciones, el presupuesto y mediciones, y incluyendo algunos archivos, algunos documentos también para completar las distintas etapas de Turia, como luego veremos, ¿vale? Entonces, Turia, que viene de las siglas, como veis ahí, toxicidad, uso de recursos e impacto ambiental, es una herramienta que sirve para hacer un análisis, una evaluación ambiental del proyecto arquitectónico, trabajando o usando como motor la base de datos de la construcción del IBE, ¿vale? Como adelantaba, básicamente este es el único archivo, el único documento que necesitamos para hacer funcionar Turia, que es el BC3, el archivo de mediciones, usando la base de datos del IBE, que recalco que es la base de datos que se usa para licitaciones públicas aquí, la única base con la que funciona, la obligatoria para el uso para las licitaciones públicas, y siempre y cuando coincidan los códigos y las unidades de obra de la base de datos del IBE cruzando los kilos o el motor de Turia, tendremos ese análisis ambiental. Ahora me explicaré. Entonces, simplemente necesitáis eso. ¿Cómo se estructura la base de datos del IBE? Pues tenemos como varios capítulos y en cada uno de estos capítulos tenemos unidades de obra. Por ejemplo, la fábrica de ladrillos cerámicos. Y aquí veis el descompuesto, ¿no? En el descompuesto tenemos cada uno de los códigos que componen ese descompuesto, esa unidad de obra, con un precio, que sería un indicador, en este caso la base de datos del IBE, el indicador primigenio era el económico, euros por metro cuadrado, y en el descompuesto tenemos rendimientos y precios de operarios, pero también de materiales, ¿vale? Y es ahí donde radica la traducción o la extrapolación de la base de datos del IBE hacia Turia, usando los materiales, los productos básicos, con su código de cada uno de los productos básicos que contiene la base de datos. Pues unos 150.000 productos básicos caracterizados, ¿vale? Por ejemplo, el anclaje mecánico tiene un código en la base de datos que veis aquí, pbun.3a, que se cruza con un código de la base de datos Turia, que son no tanto enfocado hacia el producto, sino más enfocado al tipo de material, que es el que tiene el impacto ambiental, ¿vale? Ese código de Turia, que es el código IA, se cruza con el anclaje y es multiplicado por la masa de ese anclaje y nos da un impacto ambiental de ese producto, ¿vale? Y eso se repite por esos 150.000 productos básicos, que van desde productos individuales, monomateriales, que podríamos decir, o que hemos considerado que simplemente tiene un material,
como por ejemplo el anclaje mecánico o un ladrillo cerámico macizo, o productos que hemos considerado que tienen 2 hasta 4 o 5 materiales básicos. Por ejemplo, el Bertel, que hemos pensado que puede tener pues, una masa de 2.050 kilogramos por unidad y tiene los materiales fundición, acero negro, hierro y tiene hormigón. Entonces, esto cruzado con esa masa nos dan el impacto ambiental del código PGBA36A, ¿vale? Como os he comentado anteriormente, vosotros no tenéis por qué saber esto, sino que simplemente Turia va a hacer todos los cálculos simplemente arrastrando el BC3, ¿vale? El archivo de mediciones. ¿Qué contempla en estos momentos Turia y qué aspiramos? Y esto es también una primicia, a obtener o a poder o calcular a finales de verano. En estos momentos, la base de datos de la construcción de 2024, lo que hemos visto anteriormente, que es esto de aquí, tiene, como son productos, es una base de datos, no contempla ni el transporte, no contempla escenarios de cómo se van a instalar o cómo se van a gestionar los residuos de esos productos. La base de datos, es decir, simplemente clicando BDC, IB y teniendo esos descompuestos, tenemos indicadores ambientales de la etapa A1 a 3. Y trabajando con Turia, que ahora veremos cómo funciona la interfaz, se incluyen, como el usuario tiene que introducir la distancia, o sea, la ubicación de la obra, la ubicación de la obra, se incluyen también los impactos del transporte y de la instalación de esos productos. Es decir, Turia incluiría de A1 a 5. Lo que se está haciendo ahora en el IBE, se está adaptando Turia no solo usando el archivo de BC3, es decir, el archivo de mediciones, sino que el usuario va a poder arrastrar distintos documentos que ya se trabajan en un proyecto de ejecución, como por ejemplo el libro del edificio, el certificado energético, el estudio de gestión de residuos y una herramienta que algunos de vosotros y vosotras ya conoceréis, que es Redeu, que trabaja en el tema de circularidad. Arrastrando esos documentos dentro de Turia se van a calcular distintas etapas de la fase de uso y también distintas etapas de la fase de fin de vida. Si no disponemos de estos documentos, porque no estamos trabajando en la redacción de un proyecto, sino que simplemente estamos comparando archivos BC3, archivos de mediciones, Turia arrojará datos genéricos. Y esa es la diferencia posiblemente entre Turia o la base de datos del IBE y otras bases de datos homólogas en el territorio, en el Estado nacional. Que Turia siempre trabaja con datos genéricos. Hay unas ponderaciones internas por representatividad geográfica, por representatividad tecnológica, representatividad temporal, etcétera, en la que se van ponderando, se van jerarquizando unos datos respecto a otros para que el dato, como en el precio, por ejemplo, sea único y sea genérico y que nos sirvan para cualquier tipo de proyecto sin dar nombres de marcas ni productos específicos, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos esto, ¿no?, en la base de datos con estos indicadores ambientales y la estructura, como comentaba, de la base de datos de Turia, los indicadores Turia, trabajan con distintas fuentes. Una, y la más importante de ellas, son las declaraciones ambientales del producto. Entonces, en dependencia, como comentábamos, en dependencia de si son DAPs sectoriales, si son DAPs nacionales, si son DAPs europeas o si son DAPs con productos con alta representatividad geográfica, técnica y temporal, tendrán una ponderación u otra dentro de la estructura de Turia. Y los indicadores son varios. Ahora veremos cuáles son los indicadores que trabaja ahora mismo Turia y que potencialmente ahora en agosto se van a ampliar a los 20 y pico que tienen las DAP. Estos son, bueno, lo que ya hemos estado viendo durante toda la mañana, los indicadores de la norma 15.804 y que, bueno, ponemos el foco en el potencial de calentamiento global porque va a ser la directriz de las nuevas directivas que van a entrar, como se van a transponer, pero que va a haber otras. Turia trabaja directamente con algunos de los indicadores de las declaraciones ambientales del producto, pero como veremos, hay algunos que se han digerido para dar indicadores propios, sobre todo muy enfocado a las licitaciones públicas para que se puedan trabajar
con otro tipo de indicadores que no directamente se pueden extraer de la DAB, pero que creemos que son importantes y que dan respuesta a las siglas, al acrónimo de Turia en materia de toxicidad o de uso de recursos, como por ejemplo el contenido en reciclado, pre o postconsumo, ¿vale? Y esta es la interfaz de Turia, que creo voy a intentar entrar a la página web para que veáis básicamente cómo funciona. A ver, es esta de aquí, ¿vale? Esto es lo que veis cuando entráis en Turia. Y remarco, es una herramienta gratuita, que eso también es un diferenciador importante respecto a sus homólogas en el territorio nacional. Y bueno, los datos son sencillos, ¿no? Son datos básicamente administrativos. Ponemos un nombre, por ejemplo, Turia, la comunidad autónoma. Sí, no se ve. Vale, pues eso es porque tengo que compartir pantalla de alguna forma, porque antes sí que se veía, ¿no? A ver si minimizo. Sí, ¿no? Salgo de pantalla completa. Aquí. Vale. Vale, ahora se ve, ¿no? Exacto. Entonces, esta es la interfaz de Turia. Simplemente ponéis Turia IBE y os lleva aquí, ¿vale? Os tenéis que registrar en la página web del IBE, por supuesto. Y ponemos los datos administrativos del proyecto. Pues un nombre, el emplazamiento. Esto es importante básicamente para las etapas de transporte. Por ejemplo, pues vamos a poner la Comunidad Valenciana, la provincia, la localidad, la vía, pues Camí del Mig, número, promotor, el proyectista, la superficie, que esto nos ayudará a calcular los impactos por metro cuadrado. Y básicamente lo único que tenemos que hacer en este botón es arrastrar el archivo BC3, que yo lo tengo preparado aquí, y lo arrastramos. Y si ha funcionado, cambia el logo a verde turquesa a color IBE. Si veis que es color IBE, le damos a calcular y empieza a calcular. Tarda normalmente entre 1 y 3 minutos. Yo como arguiñano ya lo tengo preparado y saco el informe que arroja el archivo. Turia, ¿vale? Y esta sería la visualización del archivo, ¿vale? Lo podemos ver aquí en general. Yo destacaría aquí el nivel de confianza, que ahora veremos por qué es importante el nivel de confianza. Obviamente los datos administrativos que hemos visto antes, los bloques que hemos visto de toxicidad, uso de recursos, impacto ambiental. Un documento básico distinto, aparte, que pretende ser un pasaporte de materiales que potencialmente puede tener uso para otros... para otros usos, básicamente, que aún de los que no hemos tratado hoy, pero que creemos que sí que puede ser interesante. Y un código de verificación, CVE, que está aquí abajo, que lo que nos demuestra es la validez del documento y en la fecha en la que se ha registrado, ¿vale? Entonces... Pasando un poco por los distintos indicadores, vemos que, por ejemplo, aquí tenemos en el primer tramo el impacto ambiental con el potencial de calentamiento climático, los gases de efecto invernadero y la captación biogénica. Esto pretendería ser, o vienen los datos derivados de la DAB de estos apartados de aquí, ¿vale? Es un campo básicamente obligatorio y de lo que tendremos que usar básicamente para justificar los documentos de obligado cumplimiento que se han visto a lo largo de la mañana, los más sencillos. Luego tenemos otro campo, que es el de toxicidad. Estos indicadores de aquí también beben de las declaraciones ambientales del producto. No tenéis que entenderlo, simplemente este informe básicamente lo tendréis que justificar cuando se os pida. Y este, por ejemplo, indicador, esta ruleta, sí que es un indicador básico que lo que hacen es digerir de alguna forma estos indicadores junto a otros, que ahora os explicaremos, por si en licitaciones públicas se pretende de alguna forma usar estos indicadores para tener un indicador único, ¿vale? ¿Y qué es la inocuidad? Pues se cruzan estos indicadores de la DAB, de toxicidad de agua dulce, efectos cancerígenos y no cancerígenos, con estos de aquí. En fase de producto, por ejemplo, ¿qué productos son contaminantes o no contaminantes? Que son esos indicadores que hemos visto. En fase de construcción o instalaciones, hemos creado una clasificación interna, que ahora mismo no se ve, pero básicamente si son nocivos o peligrosos según el organismo de prevención de riesgos laborales en su instalación y construcción.
Además, se cruza también en otra clasificación en la fase final de vida que identifica todas esas familias de producto en si son biodegradables, si son compostables, si son reactivos o inertes o si son peligrosos según el código LER. Todo eso mezclado con una fórmula específica nos da este indicador de inocuidad que no se arroja directamente de las declaraciones ambientales del producto, que se puede usar o no se puede usar, ¿vale? Luego tenemos la tabla de uso de recursos con estos indicadores, la huella hídrica, los materiales consumidos y la energía embebida. Energía embebida, la renovable y la no renovable, viene directamente de la DAP, y la huella hídrica también, que es de la Freshwater Use, que es esta, la que representa la huella hídrica. En el caso de materiales consumidos, tenemos de nuevo otra ruleta en la que hemos propuesto indicadores propios. Básicamente lo que trabajamos fue junto a las distintas asociaciones de productos con las que trabaja el IBE, por ejemplo, podríamos decir Aster o el ITC, clasificamos el contenido en reciclado preconsumo y postconsumo que identifica cada una de las familias del producto. Esto, restado por la materia del producto, nos daba una materia prima virgen y eso es lo que básicamente lo que nos da esa ruleta de porcentaje de contenido en reciclado, que directamente no es un valor que tampoco arroje la DAP, pero que sí que creemos que es interesante porque el reglamento de productos de construcción ya va a pedir este indicador también. Y es un indicador que además estos indicadores que estamos viendo se reflejan tanto en el registro de productos de la construcción como en las fichas de indicadores por defecto genéricos que figuran en el catálogo de materiales naturales y reciclados. Y luego tenemos este inventario de productos de la construcción que básicamente lo que hace es bebe del BC3 que ya hemos subido, los agrupa por materiales y clasifica por masa qué masa hay en cada uno de estos grupos que hemos previsto y hemos propuesto. Con un indicador de nuevo propio, que es el indicador de usos de los recursos, que de nuevo está sintetizado con esta fórmula, que pretende ser una mezcla entre la fórmula propuesta por la Fundación Ellen MacArthur y el sello Cradle to Cradle, teniendo en cuenta la entrada del sistema y la salida del sistema, de los productos, ¿no? En la entrada del sistema valoramos si el producto es renovable o no renovable y si tiene contenido reciclado, y en la salida del sistema del producto, es decir, en su final de vida, si es reciclable y si es degradable o no degradable. Porque hay productos que creemos que sí que tienen que tener una puntuación aquí, como por ejemplo los materiales vegetales, que no son directamente reciclables, pero sí son degradables y no tendrían por qué tener penalización, ¿vale? Sin entrar más en detalle, es un poco cómo funciona todo esto, y quien quiera más detalle, todo esto está plasmado en la metodología Turia, que la tenéis descargable y abierta en la página web del IBE, ¿vale? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Qué es importante también tener en cuenta? ¿Os acordáis que os comentaba al principio que se ha de usar la base de datos del IBE para que Turia funcione? Bueno, pues nosotros cuando hacemos un presupuesto hay muchas unidades de obra o productos que no figuran en la base de datos del IBE, pese a que todos los años la actualizamos. Entonces, cuando esos datos no coinciden directamente, o esas unidades de obra no coinciden, ese nivel de confianza baja en porcentajes. Entonces, sobre todo en concursos, exigimos o recomendamos que se exija un nivel de confianza mínimo del 80%, por ejemplo, para que los proyectos sean comparables. Porque si no tuvieran ningún tipo de valoración de Turia, básicamente el valor del potencial de calentamiento global no sería representativo y no se podría comparar con otros proyectos que sí que tienen un nivel de confianza a partir del, por ejemplo, el 80%. Y eso lo podéis ver directamente, a ver si vamos a verlo por aquí. Bueno, no lo hemos puesto, al final no se ha calculado porque faltaba un dato, pero bueno. Ahora se está calculando. Hay una pestaña de arriba en la interfaz que podéis ver este nivel de confianza. No se ve tampoco. Bueno.
Aquí lo veis en el nivel de confianza y en el archivo, en la página web, antes de descargar el informe, si pinchas te da ese desglose de coeficientes o de códigos que no son coincidentes. Porque esto estará calculando, ¿no? Sí, está calculando. Vale. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos los informes. Así se vería a grandes rasgos los dos documentos. Como os digo, esto a partir de después de verano, la previsión es que se amplíe en fases, porque esto, como os he comentado al principio, son las fases que contempla son de A1 a A5 y con estos indicadores, pero la idea es que se amplía todos los indicadores de la DAP y con todas las etapas, ¿vale? Si os parece que la información es un poco difusa y difícil de entender, bueno, el Instituto Valenciano de Calificación tiene una formación específica de análisis de ciclo de vida para la construcción, que no es algo que tenga mucha oferta y que os recomiendo que por lo menos le echéis un ojo al contenido, al profesorado, porque creo que vale mucho la pena, sobre todo por el costo que tiene, ¿vale? Y ya está.